Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con otro tema de geometría analítica. Vamos a comenzar a ver una nueva cónica que se llama elipse, su definición y sus elementos. Antes de continuar, tenemos que saber que se denomina sección cónica o simplemente cónica a todas aquellas curvas de intersección entre un cono y un plano. Dependiendo de la inclinación del plano, tenemos 4 tipos de cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Si el plano que corta la superficie es perpendicular al eje del cono, entonces la sección que se forma se llama circunferencia, que ya es un tema que ya vimos. Después, si inclinamos el plano de modo que sea oblicuo al eje y que corte a todas las generatrices del cono, la sección que obtendremos será una elipse, que es el tema de este video. Después, si continuamos inclinando el plano de modo que sea oblicuo con el eje y que sea paralelo a una de las generatrices, lo que obtenemos como sección cónica es una parábola, que ya fue objeto de estudio en videos anteriores. Si inclinamos aún más el plano de modo que sea paralelo a 2 generatrices, resultó una curva con 2 ramas llamada hipérbola, que será la última cónica que estudiaremos en este programa. Por lo tanto, en esta figura que tenemos aquí, que es un cono, vemos cómo se van obteniendo las secciones cónicas, empezando por el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Ok? El elipse o la elipse es una figura curva y cerrada, y algunos ejemplos de aplicaciones de la elipse en la vida diaria podrían ser las matrices o moldes para dar forma, como modelador de trayectorias, para estudios científicos como la trayectoria del átomo o sistemas solares, para la arquitectura y en construcciones, o para la generación de piscinas, tanques de agua, recipientes para almacenar sustancias. ¿Ok? Ya que vimos más o menos cómo se forma una cónica, cómo obtenemos una elipse y alguna de sus aplicaciones en la vida diaria, vamos a proceder entonces a su definición formal en geometría analítica. La elipse se define como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a 2 puntos fijos llamados focos es una cantidad constante, quiere decir que nunca cambia, y es mayor siempre que la distancia entre los focos. También tenemos que es una curva cerrada que puede estar en posición horizontal, vertical o inclinada cuando tenemos ejes rotados. Es un tema que más adelante veremos. Una elipse tiene 2 ejes perpendiculares entre sí, siempre uno mayor que el otro, llamados eje mayor y eje menor respectivamente. La intersección de sus ejes se llama centro de la elipse y a los puntos extremos del eje mayor se les llama vértices de la elipse. ¿Ok? Tenemos que la elipse tiene 2 lados rectos, que son segmentos que unen 2 puntos de ella pasando por los focos y que son perpendiculares al eje mayor, que es donde están los focos. ¿Ok? La posición del eje mayor es la que nos indicará la posición de la elipse, ya sea horizontal o vertical, y su longitud se representa con 2A. Vemos que está subrayado con azul porque más adelante en la figura vamos a observar en dónde se encuentra este elemento, 2A. Después, la longitud del eje menor se representa con 2B. Está subrayado con naranja, en la figura lo vamos a encontrar. Y la distancia entre los focos se denomina con 2C, subrayado con amarillo, que vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Tenemos que saber que la elipse es una curva simétrica con respecto a sus 2 ejes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de sus ejes forma figuras exactamente iguales, ya sea su eje vertical, su eje horizontal, su eje mayor o su eje menor. ¿Ok? Tenemos en esta figura todos los elementos de una elipse. La elipse es el lugar geométrico que está representado en color verde. Si nos damos cuenta, es la unión de todos aquellos puntos que cumplen con la condición de la definición. Tenemos también que si un punto de coordenadas x, y lo unimos con su foco con coordenadas c, 0 y con el otro foco menos c, 0, obtenemos un triángulo rectángulo. Más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. Después, tenemos que el eje mayor
en este caso es el eje horizontal, es la distancia que hay entre los dos vértices de la elipse. En este caso, uno de los vértices tendrá coordenadas a minúscula, coma 0 y el otro vértice A' tendrá menos A, coma 0. Después, el eje menor, en este caso denotado con las coordenadas B y B', tendrá coordenadas 0, B minúscula y 0, menos B minúscula. ¿Ok? Y la distancia que hay entre los dos focos la denotamos con 2C, que va desde el foco hasta el otro foco. Una sola C es la distancia que hay del centro, que es donde se cruzan los dos ejes, a uno de los focos y lo estoy marcando con amarillo. ¿Qué quiere decir? Que 2 veces C será la distancia entre los focos. A es del centro al vértice de la elipse, está con azul. Quiere decir que 2A será toda la longitud del eje mayor. B es la distancia que hay del centro al extremo B. Quiere decir que toda la longitud del eje menor será 2B. ¿Ok? Aquí podemos distinguir todos los elementos que conforman nuestra elipse. Una propiedad importante es la relación que se establece entre A, B y C minúscula. Si tomamos uno de los puntos de los extremos del eje menor y lo llamamos P, como es un punto de la elipse, cumple con la definición y se puede establecer la siguiente ecuación, que la distancia que hay de P al foco más la distancia que hay del punto al otro foco suman 2As. Quiere decir que la distancia del punto al foco solamente la podemos tomar como A. Si nosotros traspasamos esta figura a un triángulo rectángulo, obtenemos que A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, en donde uno de los catetos es B minúscula y otro de los catetos será C minúscula. Por lo tanto, podemos establecer el teorema de Pitágoras porque en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir? Que A cuadrada va a ser igual a la suma de B cuadrada más C cuadrada. ¿Ok? Esta relación nos va a permitir más adelante, cuando resolvamos ejercicios de la elipse, a encontrar todos sus elementos y las longitudes de los semiejes mayor y menor. Muy bien. Otro elemento importante de la elipse es su excentricidad. La excentricidad de la elipse es igual al cociente entre su semidistancia focal y su semieje mayor. ¿Qué quiere decir? Que E, que me representa la excentricidad, será igual al cociente de C sobre A. En esta figura ya traslapamos las ejes, las longitudes A, B y C, marcando B minúscula con azul, C minúscula con rojo y A con verde. Aquí vemos claramente quién es A y quién es E. A la hora que yo divido A entre C, obtengo la excentricidad de mi parábola. Cuanto más disten sus focos, ¿qué quiere decir? Cuando la distancia sea mayor entre sus focos, mayor será su excentricidad. Aquí vemos la distancia que hay de un foco al otro, y mientras más sea grande esta distancia entre los focos, mayor va a ser su excentricidad, porque mayor va a ser el cociente de dividir el valor de C entre A. Muy bien. Entonces, si la excentricidad se calcula como E igual a C sobre A, tenemos que tener en mente que el valor de C sobre A va a variar entre 0, quiere decir que va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Los valores que puede tomar la excentricidad en una elipse van de 0 a 1. Y la excentricidad es el grado de redondez o de alargamiento de la elipse. Mientras más se acerca a 1, será más alargada, y mientras más se acerque a 0, será más circular. Aquí tenemos ejemplos de cómo encontrar la excentricidad de una elipse obteniendo los valores de C y dividiéndolos entre el valor de A. C, recordemos que es del centro al foco, y A del centro al vértice. Si yo divido los valores, en este caso, por ejemplo, 10.39 entre 12, la excentricidad de esta elipse me da 0.86. Después,
Si yo obtengo o de otra elipse cuyo valor de C vale 2.22 y lo divido entre A que vale 6.4, me doy cuenta que el cociente vale 0.3. Se hace más pequeño este cociente, esta excentricidad, y vemos cómo la elipse va tomando una forma más circular. Entonces, mientras más se acerque el valor de la excentricidad a 1, será más alargada. Mientras más se acerque a 0, será más circular, hasta que finalmente llegamos a una circunferencia. Una circunferencia entonces será un caso especial de elipse, en el que el valor de C y el valor de A serán tales que la excentricidad valga 0. Entonces, cuando la excentricidad de la elipse vale 0, quiere decir que tenemos una circunferencia. Mientras más se acerque a 1, será más alargada. Mientras más se acerque a 0, será más circular. ¿Ok? Pues en esta ocasión eso es todo. Nada más es la definición, los elementos. Hacemos un resumen recordando qué son las cónicas, cómo se van obteniendo. Y en videos posteriores vamos a empezar a resolver ejercicios de las ecuaciones de una elipse, los elementos y sus gráficas. Pues muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta luego.